Muy bien. Si tienen sus Biblias, los invito a que las abran conmigo en Juan capítulo 9. El Evangelio de Juan capítulo 9. Hay un axioma bíblico que en realidad se cumple siempre a cabalidad. Y eso es que todos aquellos que se enaltecen, Dios los humilla, y todos aquellos que se humillan, Dios los enaltece. Y yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ver a alguien que se considera superior ser humillado por alguien que supuestamente es inferior. Para algunos, como David, eso es lo que ocurrirá esta tarde a las 6:30 en el Super Bowl. Yo estaría en desacuerdo, pero yo no sé si usted alguna vez ha atestiguado eso. Aquel que se cree superior se siente cucaracha, o sea, como dicen, trágame tierra. Y tal vez usted no le ha tocado ver algún caso así, pero yo quisiera mostrarles un ejemplo para que ustedes puedan tener una idea a qué es lo que me refiero. Así es que prestemos atención al video que les mostraré y de ahí seguiremos con el mensaje de esta mañana. Muy bien. Hay un axioma, hermanos, bíblico, y haríamos bien nosotros en considerarlo, y eso es de que al que se exalta, Dios lo humilla, y al que se humilla, Dios lo exalta. Aquí estaba este estudiante queriéndose pasar de listo, y le aparece un muchacho que, si usted ve la película, era un barrendero en la universidad, pero lo humilla de una manera que pareciera que las cosas fueran al revés. Así es que, hermanos, ustedes se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver este video con el mensaje que estaremos viendo en esta mañana? Pongan atención, porque lo que vamos a ver en el pasaje de esta mañana es muy parecido a lo que acaba de ocurrir en el video que acabamos de ver. Así es que vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. En el capítulo 9 vimos a Jesús darle la vista a un ciego de nacimiento, y todos aquellos que conocían al ciego de antes, los vecinos de él, están perplejos por lo que ha ocurrido y no saben qué pensar acerca de este hecho. Así es que van y consultan a las autoridades religiosas que les podrían dar un poco de luz en cuanto a lo que ha pasado en la vida de este hombre que antes era ciego. Y la semana pasada nos quedamos en el versículo 12 y ahora vamos a continuar en el versículo 13. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de Juan, versículo 13: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Vamos a hacer una pausa ahí, hermanos, brevemente. El versículo 14, esa nota editorial que nos da Juan acerca del día en el cual Jesús ha hecho el milagro, ha hecho el lodo y ha abierto los ojos del ciego, debería de sonar las alarmas. ¿Por qué? Porque Jesús ha hecho lodo y ha abierto ojos, cosa que para los fariseos, ante quienes van a llevar el ciego a continuación, es un quebrantamiento, una transgresión de sus leyes humanas. Entonces, al decirnos eso, ya usted sabe que lo que se acerca es un problema. Eso es similar, por ejemplo, a un hogar donde en el centro de una sala hay una mesa de vidrio, y las reglas de los padres para sus hijos es: no se sienten en la mesa de vidrio. Y viene uno de los hijos y se sienta en la mesa de vidrio y la quiebra. Y después venga su hermano y tome al que ha quebrado la mesa y lo lleve ante sus padres, y que nos diga el que está narrando lo que aconteció: y el hijo se había sentado en la mesa de vidrio. Ya usted sabe que lo que viene es un problema, porque ha habido un quebrantamiento de una ley en el hogar. Lo mismo está ocurriendo supuestamente en el pasaje que nosotros estamos a punto de ver. Y continúa el versículo 15 diciendo: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo.
Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Bingo, justo lo que estábamos hablando. Ha ocurrido lo que el versículo 14 nos dijo que podía ocurrir. Hay una división en el grupo de los fariseos, las autoridades religiosas, los egresados de Harvard. Hay un problema entre ellos y se causa una división. Por un lado está el grupo A, que dicen, ok, un momento, todo el que procede de Dios guarda el sábado. Aquí hay un hombre que no está guardando el sábado, entonces la única conclusión que cabe es que este hombre no procede de Dios. Eso es lo que el primer grupo piensa, que es lo que dice nuevamente el versículo 16. Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el sábado o no guarda el día de reposo. Entonces, este primer grupo, en lugar de adorar a Dios por lo que acaba de ocurrir en la vida de este ciego, un hombre que seguramente desde que nació lo único que conocía era el polvo porque se sentaba a la orilla de la calle a mendigar para poder subsistir, un hombre que con toda probabilidad había sido abandonado por sus padres porque no estaban allí para cuidar de él y él tenía que hacer lo que pudiera en su ceguera para poder sostenerse, y toda una vida eso es lo único que había conocido. Y de repente a ese hombre se le da la oportunidad de poder ver, y los fariseos no se detienen a pensar en lo que ha ocurrido en su vida y dar gracias a Dios por ello, sino que se enfocan en el hecho que Jesús lo hizo en el día de reposo. Eso nos dice acerca de la dureza que había en los corazones de ellos. Ahora, vemos nosotros que entonces la religión endurece los corazones. Muy bien, entonces vemos nosotros acá lo antihumanitario que es la religión. Estos hombres, su corazón está tan endurecido que no se enfocan en lo que ha ocurrido en la vida de este ciego en otras religiones. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los hindús, con su sistema de karma y de castas y de reencarnación, con esas creencias, por ejemplo, usted puede acumular en su vida, en esta al menos, buen karma o mal karma, dependiendo sus obras? Y dependiendo el karma que usted acumule en su reencarnación, así será la vida. Ya sea una buena vida por el buen karma que acumuló o una mala vida por el mal karma que usted acumuló. Entonces, cada uno que está en la diferente casta que le ha tocado en esa vida, si es que reencarnó como un humano, está ahí porque eso es lo que se merece por la manera en la que vivió en su vida pasada. Y si usted ayuda a alguien que está en la casta más baja, dándole comida o dándole dinero o dándole para su sustento, entonces usted está contribuyendo a que eso siga ocurriendo. Usted acumula mal karma, entonces por eso mejor no lo voy a ayudar. Entonces, una religión antihumanitaria por sus creencias, por lo que ellos sostienen, y eso es lo que está ocurriendo en la vida de estos fariseos que pertenecían al judaísmo y habían agregado muchas leyes a la palabra de Dios. Pero por otro lado estaba el grupo B. El grupo B sí se enfocaba en la señal. Dice la palabra de Dios que estos hombres, la conclusión de ellos era, ok, nadie que no proceda de Dios puede hacer las señales que Jesús acaba de hacer. Jesús acaba de hacer una señal, entonces muy probable que este hombre procede de Dios. Pero hasta ahí, no dicen nada más. No dicen este hombre debe ser el Mesías, no dicen este hombre debe ser el Cristo, este hombre debe ser el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Simplemente puede ser de que este hombre proceda de Dios. Al segundo grupo le inquieta lo que este hombre, Jesús, ha hecho en la vida del ciego, pero no pasa de una mera inquietud. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la inquietud no salva a nadie. Quizás hayan personas que les inquieta
la evidencia que apunta a Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el Señor de la creación, pero no pasa de una simple inquietud. Mejor les fuera ni siquiera inquietarse, porque la inquietud no salva a nadie. Entonces este grupo está dividido, no hayan qué hacer acerca de Jesús. Entonces, bueno, preguntémosle al ciego, a ver qué es lo que él piensa acerca de Cristo. Y nos dice el versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ahora, supuestamente el ciego en este pasaje es este hombre, el mendigo. Pero los fariseos están divididos en cuanto a la identidad de Cristo, confundidos, no hayan qué hacer con Jesús, y este hombre, de una manera osada, de una manera directa, de una manera clara, sin ningún tipo de titubeo, dicen, para mí que este hombre es un enviado de Dios. Entonces, hermanos, al yo ver esto, me pregunto, ¿quién es el ciego en este pasaje? ¿Quién es verdaderamente el ciego? Pero a ellos no les basta la respuesta de este hombre. Pese a que la evidencia literalmente los estaba viendo a los ojos, estos hombres deciden continuar en su incredulidad. Y continúa diciendo el pasaje en el versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? La afirmación, hermanos, osada del que había sido ciego fue como la semilla que cae en el camino. No penetró el corazón duro de estos fariseos, sino de que fue arrebatada, no produjo fruto de arrepentimiento, no trajo convicción a sus vidas. Y esto, hermanos, nos recuerda una señal, o mejor dicho, una lección muy importante. Hay personas que ya están resueltas a no creer y no hay nada que usted les diga, no importa la evidencia que usted les presente, no importa cuán obvio sea lo que usted les está diciendo, simplemente no van a creer porque ya su corazón está determinado a no creer. Y ese es el caso de estos hombres. Lo único que a nosotros nos resta es orar por ellos, porque solo Dios podrá hacer la obra en ese corazón. Y una vez más, la lógica juega un papel determinante en el razonamiento de estos hombres, porque ellos dicen, ok, todo aquel que ha nacido ciego morirá siendo ciego, nunca podrá ver. He aquí, este hombre puede ver. Entonces, la única opción es de que en realidad él no nació ciego como sus padres dicen. Ellos están mintiendo y este hombre nunca fue ciego. La obstinación de los fariseos era tanta que prefirieron recurrir a argumentos ridículos antes de ceder. Hermanos, era evidente que ese hombre había sido ciego. Toda su vida había estado quizás a las puertas del templo mendigando. Todos sus vecinos lo reconocieron. Todos aquellos que antes lo habían conocido se dieran cuenta que él era. Él mismo afirmaba decir, yo soy. Los fariseos estaban divididos porque conocían que este hombre en verdad se sabía en toda Jerusalén que era alguien ciego. Se supone que no había razón para la cual ellos estuvieran recurriendo a argumentos de, no, ¿sabes qué? Fijo, sus padres mintieron y ese hombre nunca fue ciego. No había razón, pero así es el corazón que está cerrado a no creer. Recurre a los argumentos más ridículos. Y en ese momento se sabe, ok, aquí no hay nada más que hacer. En una ocasión yo estaba hablando con una persona
Y estábamos hablando, algunos de ustedes conocen esta historia, yo la he compartido antes, acerca de la verdad. Si la verdad es relativa, o sea, lo que es verdad para Karen es verdad para Karen, pero lo que es verdad para Daniel es verdad para Daniel. Y si la verdad de Karen es mentira para Daniel, entonces es mentira. Me explico, la verdad es relativa. Y por otro lado, estamos los que creemos que la verdad es absoluta. Mire, verdad es verdad. No importa lo que diga Daniel, no importa lo que diga Karen, lo que es verdad es verdad. En otras palabras, no sé, ese color es verde. No importa lo que opine, bueno, al menos que una persona sea daltónica, pero si todos no tenemos una condición de que confundimos los colores y sabemos, miren, eso es verde olivo. No, eso es negro. Usted puede pensar que eso es negro todo lo que quiera, pero la realidad, hermanos, es que eso es verde olivo. Entonces, estábamos hablando de ese tema y yo me di cuenta de que esa persona estaba resuelta a no ceder cuando yo le hice la siguiente pregunta. Estábamos afuera de una casa, la unidad de aire estaba encendida, entonces yo le pregunto a él, ¿tú dices que la verdad es relativa? Sí, me dice él. Ok, ¿ese aire está encendido o está apagado? El sonido o la falta de sonido de la unidad nos diría la respuesta. ¿Y él sabe cuál fue su respuesta? Bueno, me dice, yo escucho un ruido. No quiso aceptar que la unidad era evidente, estaba encendida. Yo le dije, solo hay dos opciones, o está encendido o está apagado. Y tú dices de que depende, esa unidad está encendida o está apagada. Bueno, yo escucho un ruido. Ya desde ese momento yo dije, ¿saben qué? No hay nada que se pueda hacer, voy a estar orando por ti, te entiendo, chao. Y lo mismo está ocurriendo en la vida de estos fariseos, obstinados a no creer. Así es que llaman a sus padres, llamemos a sus padres, llamemos a esos mentirosos y les preguntan, ¿es este su hijo? El que ustedes, miren que dice el pasaje, el que ustedes dicen que nació ciego. En otras palabras, no el que nació ciego, el que ustedes dicen que nació ciego. Y después vienen sus padres y en el versículo 20 les contestan a ellos, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Los fariseos, hermanos, como ya vimos, estaban cegados por su religión. Pero el caso de los padres es el colmo. Ellos sí sabían que ese era su hijo. Ellos sí sabían de que había nacido ciego. Y ellos también sabían de que Jesús había hecho una obra en la vida de ese ciego que había resultado en que ahora él había recibido la vista. Sus padres lo sabían. Era momento para que los padres dijeran, ¿saben qué? Sí, es nuestro hijo, nació ciego y ese hombre, Jesús, le ha dado la vista. Esa es la verdad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por temor a que les quitaran sus privilegios, por temor a los hombres, ellos vienen, le dicen, él ya es un hombre que tiene mayor de edad, pregúntenle a él sabrá responder por sí solo. Se lavan las manos y nos dice Juan que fue para que no los expulsaran de la sinagoga. Por temor a perder sus privilegios, por temor a los hombres, ellos niegan la obra de Cristo en la vida de este ciego. Ahora yo me hago una pregunta, hermanos, porque cuando estaba leyendo este pasaje me sentí convicto. Yo me preguntaba, ¿y nosotros? ¿Qué pesa más en nuestra vida? ¿Nuestros privilegios o el nombre de Cristo Jesús? ¿Qué pesa más en esta vida? ¿Que nos quiten beneficios o la gloria de nuestro Señor? ¿Qué pesa más en esta vida? ¿Un bienestar temporal o una eternidad de gozo perpetuo en la presencia de Dios? ¿Qué pesa más en nuestra vida?
Porque estamos viviendo, hermanos, en tiempos en los cuales nosotros constantemente somos probados. Y yo quisiera animar sus corazones con el siguiente pasaje, porque esto, hermanos, va a ir cada vez de mal en peor. Y yo quisiera animar sus corazones con el siguiente pasaje. Deje su dedo allí en Juan y vaya conmigo a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y vamos a leer este pasaje. Primera vez en la historia de Iglesia Bíblica Vida Real que vamos a hacer un intento de esta magnitud con una dificultad tan grande. Vamos a tratar de leer este pasaje al unísono en voz alta. Mateo capítulo 10, versículo 16 al 33. La clave es vamos a tratar. La palabra clave es tratar. Porque quiero que todos como iglesia confesemos lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos como que si fuera un credo, hermanos. Así es que yo voy a comenzar la lectura y ustedes me van siguiendo. Comenzando en el versículo 16 del capítulo 10, vamos a leer hasta el 33. Y mientras tanto esté pensando en qué es lo que pesa más en su vida. Así es que vamos a comenzar en el versículo 16, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. En el trabajo, en la escuela, en reuniones familiares, cuando nos encontremos entre amigos y quizás algún día ante las autoridades, nuestra fidelidad a Cristo será probada. Y en ese momento, hermanos, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús. No temáis. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Recuerden esas promesas y aférrense a ellas. Y que eso, hermanos, los ayude a resistir y a estar firmes como este ciego en este pasaje. Pero el testimonio de los padres no fue suficiente.
Ustedes creerían que al venir los padres y aclarar el error de identidad, ya los fariseos dirían, no, bueno, pues sí, es el cielo. Ahora ve, no hay duda que Jesús hizo algo en su vida. No, no fue suficiente. Entonces ellos vuelven a llamar al ciego. Y dice el versículo 24, regresando a nuestro pasaje, en el capítulo 9 de Juan, dice el versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Los fariseos continuaron, hermanos, siendo necios. Ya los padres de él le habían dicho que él era ciego y que en realidad había nacido en esa condición. Eso debía haber resuelto el asunto, pero no, ellos siguen acusando a Cristo de pecador, siguen queriendo desacreditar al Señor. Y cuando le preguntan a él, ¿cómo fue que él te abrió los ojos? Él está a punto de darles una cátedra que los va a dejar, así como el video que nosotros acabamos de ver. Pero antes de ver eso, primero él les dice, miren, ustedes dicen que el hombre es pecador. Yo la verdad no lo vi con mis ojos, no lo podía haber visto. Yo no sé si el hombre es pecador. Lo único que yo sí sé es que yo había nacido ciego y que ahora veo. Es todo lo que yo sé. Allá ustedes lo que quieran creer. Y ellos tratan de demostrarle a él que es pecador, insistiendo en lo que Jesús hizo en el día sábado. Y por eso le vuelven a preguntar. Tú dices que no sabes si él es pecador. ¿Cómo es que él lo hizo? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Querían que él escuchara, querían escuchar de él, que volviera a decir, él hizo lodo, me abrió los ojos en el día de reposo. Entonces, como dices que no es pecador. Pero miren a este ciego, ¿quién lo ve? Un hombre astuto. Miren lo que continúa diciendo el versículo 27 en adelante. Ya él, algo impaciente, me imagino, les dice a ellos, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Los fariseos sintieron ofendidos tras lo que el ciego les pregunta a ellos, y muy orgullosamente dicen, nosotros somos siervos de Moisés, nosotros sabemos que Dios le habló en el monte a Moisés, pero a ese, miren ustedes la terminología que utilizan, que emplean para referirse a Jesús, a ese, eso es ofensivo. En Honduras, no sé si en Perú, en México, creo que en todos lados, usted le dice ese, es algo ofensivo, es algo derogatorio. A ese no sabemos de dónde sea. Ellos siguen orgullosos, ellos siguen sin querer ceder. Y si el orgullo de ellos ya había sido tocado por lo que el ciego les pregunta, ¿acaso quieren ser discípulos de él ustedes también? Imagínense a un fariseo hacerle esa pregunta. Lo que el ciego está a punto de decirles va a terminar de destruir ese orgullo. Miren lo que les dice en el versículo 30 al 33. Cuando ellos le dicen, no sabemos de dónde él sea, él le dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¡Bum! Los destruyó, los desarmó. Él comienza y les dice, ¿ustedes no saben de dónde él viene? ¡Oh, qué irónico! Eso es lo más maravilloso de este asunto, que ustedes
siendo expertos en la ley, conociéndose las escrituras de tapa a tapa, pudiendo recitar grandes partes de ellas de memoria, habiendo sido instruidos en los mejores seminarios y en las mejores escuelas y tradiciones rabínicas, conociendo las profecías que Dios habló por medio de sus siervos a nuestros padres, que ustedes, de todas las personas, no sepan de dónde venga este hombre. Eso es lo más maravilloso, dice este ciego a ellos, y después comienza a hablarles en términos que ellos entienden. Nosotros sabemos, y ustedes lo saben muy bien, que en las escrituras nosotros vemos que Dios, a aquel que le teme y a aquel que hace su voluntad, Dios le responde, le oye y le responde. ¿Me van a decir que no es así? Es así. Nunca nosotros hemos visto de Génesis a Malaquías que alguien le abra los ojos a un hombre que haya nacido ciego. Eso es primera vez. Él le pidió al Padre, el Padre le concedió y ahora yo veo. Si este hombre fuera pecador, con lo que ustedes conocen de las escrituras, me van a decir que Dios le oiría. O sea, ellos quedaron acorralados por lo mismo que ellos ya conocían. Los destruye. Y así es como Dios obra, hermanos. Un simple mendigo siendo exaltado, y estos hombres que pertenecían a la élite religiosa siendo humillados. Verdaderamente lo que dice Jesús en el capítulo 23 de Mateo es verdad. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y sabe que eso lo dice Jesús en el contexto de bombas que les está arrojando a los fariseos. O sea que lo dijo pensando en los fariseos precisamente. Ahora, en conclusión, mientras el equipo se va preparando para despedirnos en adoración, yo no sé, hermanos, yo no sé cómo yo hubiese reaccionado ante las palabras de ese hombre si yo hubiese sido un fariseo. Podría yo ser muy jactancioso y decir, no, yo hubiera reaccionado de una vez, convicto, Jesús es el Señor, pero en realidad no lo sé. Yo no sé cómo yo hubiese reaccionado si yo hubiese sido los fariseos. Quiero pensar que hubiese respondido con convicción y arrepentimiento. Quiero creer que así yo hubiese respondido, pero independientemente de cómo yo hubiese respondido, tristemente el caso de los fariseos es que no fue así. A diferencia del video que vimos, donde al final el hombre le dice, ¿sabes qué? No hay problema, perdóname, todo bien, y se marcha. Miren cómo responden los fariseos en el versículo 34, el último versículo de este pasaje. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Nada fue suficiente, ni el testimonio de los vecinos, ni el testimonio de los que antes lo habían conocido, ni el testimonio de sus padres, ni las palabras penetrantes del ciego, nada quebrantó el corazón de este hombre o de estos hombres. ¿Y qué es lo que ellos hacen, hermanos? Lo que constantemente es lo más fácil: alejarse de la realidad en vez de enfrentarla. Ellos no respondieron al ciego, simplemente lo expulsaron, le dijeron, vete de aquí. Y eso es más fácil hacer, a menudo. Ver hacia otro lado y no enfrentarse con la realidad, huir de la realidad, muchas veces es más fácil hacer. Pero lo único que puede traer cambio, lo único que puede traer salvación y vida eterna, es enfrentarnos con la realidad, reconocerla y que esa realidad nos mueva al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Miren, nosotros somos pecadores, esa es la realidad. Nacimos siendo pecadores, desde el vientre de nuestra madre nacimos siendo pecadores y ese pecado nos ha puesto en una relación de enemistad con Dios.
Y en la única manera que nosotros podemos ser restaurados a una relación de paz con Dios, así como la única manera en que este ciego podía recibir la vista, es por medio de los méritos y la obra de Cristo Jesús. Y a menos que nosotros respondamos a esa realidad con arrepentimiento y fe, nada, hermanos, nada ocurrirá en nuestras vidas. No encontraremos salvación y no recibiremos la vida eterna. Es más fácil huir de esa realidad. Es más fácil trancarnos y no querer ver. Prefiero quedarme en mi estado de ignorancia, de ceguera y no ver. Pero lo único que puede hacer que seamos salvos es que la enfrentemos y respondamos como debemos.